Bienvenidos a este diálogo IT, en el que vamos a hablar de la inteligencia artificial y su impacto en los diferentes sectores de actividad de la economía. El mercado de inteligencia artificial crecerá entre 2024 y 2029 a un ritmo anual del 31,22%. Su expansión se debe a los avances en el aprendizaje profundo y en la IA basada en datos, y se prevé que la necesidad de adquirir autonomía robótica, también para competir en un mercado global, promueva la adopción de productos y servicios de inteligencia artificial. Además, muchas empresas están utilizando modelos predictivos para la planificación y el crecimiento de sus industrias, pues con la mayor penetración de Internet y las nuevas tecnologías hay un gran aumento en la cantidad de datos. Así pues, ¿cuáles son esos principales sectores que están adoptando inteligencia artificial? Lo vemos ahora con Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ti, Arantxa, y a tu grupo editorial Digital Media Group. Siempre es un placer estar contigo y con tu grupo. Gracias, Jorge. Comentaba, en este último año y en lo que llevamos de 2024, la inteligencia artificial está copando buena parte de las conversaciones tecnológicas. Hablemos a veces de una tecnología o de la otra, la inteligencia artificial siempre está presente. Advice, además, se relaciona con empresas de toda índole. ¿Cuáles son los principales atractivos de esta tecnología para el desarrollo de esas estrategias empresariales? Muy bien. El atractivo o atractivos hoy, y voy a poner énfasis en el hoy, se derivan de de cuál sea el desarrollo tecnológico de los sectores de actividad, es decir, la implantación de las tecnologías de la información y la digitalización en cada uno de los sectores y dentro de los sectores dentro de las empresas. Por tanto, hay diferencias entre sectores en cuanto a la adopción y los beneficios que se derivan de la adopción de la inteligencia artificial en función de cuán grande o cuán menor sea, ya te digo, la implantación de las tecnologías de la información y la digitalización. Vuelvo a poner énfasis en el hoy porque llevamos apenas año y medio, grosso modo, no llegamos a 2 años en cuanto a, entre comillas, popularización de la inteligencia artificial a través de los medios de comunicación y en multitud de foros, que, como tú bien has dicho, es la inteligencia artificial la temática, la gran temática de la que estamos todos hablando a todas horas. El año que viene, seguramente, y el siguiente, habrá hablar de otros atractivos, de otros beneficios, de otros retornos de la inversión, conforme se vaya avanzando en la mayor implantación de tanto la inteligencia artificial como de otras tecnologías de la digitalización. Y luego hay diferencias hoy, de nuevo, entre países. Es decir, el desarrollo no es el mismo en Norteamérica y su implantación que en Europa Occidental o en Asia-Pacífico. Hay diferencias notables entre unos bloques de países y otros. Dicho lo cual, digamos que hay un beneficio que aplica a prácticamente todos los sectores de actividad económicos que adopta la inteligencia artificial, que es el que se deriva de la automatización de procesos, que tiene como consecuencia una mejora fuerte en la eficiencia operacional. Y digo eficiencia en lugar de eficacia, porque la eficiencia lleva consigo el hacer las cosas bien, eficacia, pero a un coste bastante menor. De ahí que hablemos de eficiencia. Y utilizo la palabra operacional en lugar de operaciones, porque hablar de operaciones sería ceñirse a un ámbito concreto de la empresa. Sin embargo, operacional significa que es beneficiosa para el front office, el back office, y dentro del front office cabría hablar de ventas y marketing y comunicación, por ejemplo, y en el back office desde la gestión de recursos humanos, el supply management, la logística y, por supuesto, lo que se refiere a finanzas o recursos humanos. Con lo cual tenemos automatización de procesos de la que se deriva esa eficiencia operacional y dependiendo de los países, pero sacando una medida aritmética, cabría hablar de innovación
en productos y servicios. Es decir, la inteligencia artificial ayuda a la innovación tecnológica. Lo cual uno puede decir, pues así a priori parece obvio. Bueno, no, porque ha habido otras tecnologías que han contribuido a otras mejoras en otros ámbitos. En este caso, mejores y nuevos productos y servicios. Ojo, en cada sector de actividad y luego dentro de cada sector, en cada empresa. Y luego hay, en tercer lugar, y antes lo has sugerido tú, un gran atractivo y un gran beneficio de la inteligencia artificial, que es el análisis predictivo. De hecho, desde un punto de vista estrictamente económico y derivado de ello empresarial, cabría decir que esta es la principal ventaja. Sin embargo, el análisis predictivo es esencialmente aplicable a aquellos que toman decisiones, puesto que digamos que para tomar una decisión hace falta tener, uno, información y dos, tener criterio. Las dos cosas, tener información para tomar decisiones y tener criterio para tomar la dicha decisión. La inteligencia artificial te provee de ambos dos y además en unos niveles de desarrollo que son poco conocidos. ¿Por qué? Porque de las posibles inteligencias artificiales que podríamos comentar, hay una que destaca por ser la más conocida, que es la inteligencia artificial generativa, pero que no es ni mucho menos la más importante. Es, digamos, con perdón de la expresión, es la que hay para andar por casa, la que es aplicable por todo tipo de negocios, con independencia del sector, tamaño, actividad y también por la población general, no solo porque pueda acceder a los diversos a las diversas inteligencias artificiales generativas que hay en el mercado, sean Google Gemini o sea ChatGPT, Anthropic, Cohere, o sea, hay muchos proveedores, grandes empresas con startups. Bien, va a haber en breve una tanto de ordenadores, PCs para el mundo del consumo y el mundo empresarial, que ya llevan incorporados con procesadores de Intel, de Nvidia, de AMD, de Qualcomm, etcétera, de Samsung, de la propia Apple, que presentó la semana pasada sus tabletas y ya dijo, llevan un procesador, el M4, que tiene capacidades de inteligencia artificial. Bueno, pues eso llega al mundo del consumo y de la pyme y de los autónomos y de las muy pequeñas empresas o microempresas, que dicho sea de paso, en nuestro país son el 99,88% del tejido empresarial. Jorge, antes mencionabas diferentes ritmos de adopción. Evidentemente también hay diferentes ritmos de adopción por tipos de empresas y de sectores. ¿Cuáles están siendo los más punteros en el uso de la inteligencia artificial y cuáles están empezando a descubrir también esas aplicaciones? Pues a día de hoy, y me ciño a Occidente, por tanto Europa continental y Estados Unidos, que es, digamos, nuestro ámbito más cercano, añado por comparación, en el sudeste asiático, entendiendo por tal esencialmente China y Corea del Sur y Japón, se reproduce en bastante medida, en un 95%, lo que voy a decir ahora de Occidente. Por un lado, en la sanidad. Empezando por la investigación médica, la utilización de la inteligencia artificial está siendo muy fuerte, muy fuerte. Se está aplicando, por ejemplo, en el estudio de las proteínas, en el estudio de, pues, la búsqueda de no ya remedios, sino el cómo acabar con ciertas enfermedades, como puede ser el cáncer, a modo de ejemplo, que es una de las grandes causas de mortalidad en el mundo y en el siglo XX, especialmente 2021. En sanidad, como digo, en el ámbito de la investigación médica, sobre todo. En menor medida, los hospitales, por ejemplo, pues que tienen que hablar obviamente con pacientes, dicen que utilizan inteligencia artificial generativa para tratar con clientes, pero estaríamos hablando de un ámbito muy restringido que en el fondo sería como quien habla de call centers y por tanto es una aplicación
para mi gusto, de menor importancia comparada con la investigación médica. ¿Por qué? Porque en la investigación médica se está utilizando tanto inteligencia artificial como computación cuántica. Están ambas dos trabajando embebidas, no digo ya en paralelo, sino embebidas. Y creo que alguna vez lo hemos comentado. Yo lo he comentado en numerosos artículos en IT User y Reseller de vuestro grupo editorial y en conferencias múltiples, muchas, como por ejemplo en el año 2020 con la pandemia, en Barcelona, IRSI Caixa, que es un instituto de investigación médica que pertenece a Fundación La Caixa, junto con IBM, con el MIT y con el Centro de Supercomputación de Barcelona, encontraron antes que nadie un remedio para el COVID. Lo sorprendente fue que, y estamos hablando de marzo del 2020, o sea, lo peor de la pandemia, los laboratorios que tienen una fuerte capacidad de promocionarse, pues lógicamente hablaron de sí mismos y es lo que apareció sobre todo en los medios de comunicación. Pero no deja de ser curioso que en España, en Barcelona, IRSI Caixa, junto con IBM, con el MIT y con el Centro de Supercomputación de Barcelona, encontraran muy rápido, gracias de nuevo a la inteligencia artificial y a la computación cuántica, un remedio para el COVID que no tenía nada que ver con las cosas tan tremendas que se veían en televisión, ¿no? Con lo cual, investigación médica. Luego hay dos sectores, tres. Por un lado, el sector del retail, entendiendo por tal retail, alimentación, distribución, comercio, moda. ¿Por qué cito todos estos sectores que son en cierta medida distintos? Porque el Instituto Nacional de Estadística los agrupa bajo un mismo epígrafe, que es el de comercio. Y, de hecho, pues con los datos del PIB del 2023 en España, supondrían, o suponen, según el Instituto Nacional de Estadística español, un 24% del Producto Interior Bruto. Todos estos sectores están todos interrelacionados, porque la distribución, el retail, la alimentación, la moda, pues lo vemos en la gran parte de los retailers, es decir, que están ofreciendo casi todo tipo de productos y servicios, alimentación, higiene, cosmética, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en este sector, el análisis predictivo es muy importante, esencialmente en lo que el comportamiento del cliente se refiere, para poder, especialmente en el momento actual que vivimos, de todavía alta inflación, alimentos caros, que es lo que más encarece, como dice el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía, la cesta de la compra, junto con un elemento que es muy medible y difícilmente cambiable, que es el del precio de los carburantes, el precio de la energía, especialmente del petróleo, y por tanto de lo que cuesta llenar el tanque de gasolina, habida cuenta de que todavía sigue siendo mayoritario el parque automovilístico de gasolina versus el vehículo eléctrico, y no solo en España, sino en toda Europa continental y en Estados Unidos. El análisis predictivo para saber cuál es el comportamiento del cliente, no solo en el pasado, sino también cara a futuro, y el poder hacerle ofertas, promociones cada vez más personalizadas. ¿Esto es nuevo? En sí mismo no, porque de hecho la estadística nos provee de herramientas desde hace más de 60 años para hacer lo mismo. La diferencia está en que, uno, el proceso de obtención de datos es muchísimo más rápido. Aquí pondría énfasis en la palabra muchísimo, muchísimo más rápido. Dos, es muchísimo más acertado. Antes también lo era, pero había un cierto margen de error, porque jugábamos con la estadística. La automatización de la obtención de este tipo de información hace que el margen de error se reduzca tremendamente por debajo del 1%, por tanto, entre el 0 y el 0,9%, siempre y cuando, eso sí,
aplicando Machine Learning, hayamos proveído de suficiente información, me quedo corto diciendo suficiente información, de muchísima información a Machine Learning para que se pueda entrenar a sí misma y autoaprender. Porque, como sabemos, para que funcione Machine Learning y, por tanto, también la inteligencia artificial en lo que a su análisis predictivo se refiere, tiene que estar muy, muy, muy capacitado con datos. Si no es así, es como no echar leña a un fuego. El fuego se apaga, ¿no? Con lo cual, esta es una gran ventaja, un gran beneficio que buscan los distribuidores. Y luego tienen el back office, porque lo primero que he dicho se refiere a, digamos, el consumidor final. Pero claro, teniendo en cuenta logística, la cadena de suministro, la gestión de inventarios. Estamos hablando de almacenes, en el caso de un Corte Inglés, de un Amazon, tan grandes, con miles y miles y miles y miles de referencias de productos de diversas categorías, que la automatización de esos procesos lleva, por ejemplo, a mayores y mejores controles de calidad, reducción en el número de accidentes y a una, en este caso, una tremendamente alta eficiencia operacional, como decíamos al principio, pero aplicada al mundo del back office, donde, hombre, si pensamos en el mundo de la moda, del retail o de la alimentación, en ambos casos hay productos y servicios tangibles que las personas o comemos o llevamos puestas. Bueno, pues la aceleración de plazos, dando un muy buen servicio al cliente, mejor, en teoría mejor que nunca, son consecuencias de esta automatización de procesos que llevaría consigo el uso de la inteligencia artificial con análisis predictivo, en lo que a la atención al cliente se refiere, por un lado, y por otro lado, en la gestión del back office. Algo parecido, pero con características específicas del sector, se aplicaría al mundo de las compañías, digamos, las instituciones, hablando del mundo de los bancos y de las compañías de seguros, donde, dicho sea de paso, España es uno de los países más avanzados de Europa, por comparación, por ejemplo, con la situación de los bancos en Italia, en Francia, en Alemania o en Reino Unido. Es decir, los bancos españoles, que son bastante grandes, habida cuenta del proceso de concentración financiera que ha habido en la última década, o grosso modo entre los años 2012 y 2022, ha llevado a que tengamos pocas entidades financieras, pocos bancos, pero muy grandes. El hecho de ser muy grandes lleva consigo que si le salen bien los números, y la verdad es que la presentación de resultados de los bancos españoles en el primer trimestre de 2024 muestra incremento de beneficios de 2 dígitos, estamos hablando de una media de incremento de beneficio neto de un 15%, que pues es un porcentaje muy, muy, muy elevado. Y hablamos esencialmente de 7 entidades financieras, de 7 grandes bancos, ¿no? Pues lleva consigo el hecho de poder, si se quiere, invertir en tecnologías de la información. Y la banca y las compañías de seguros, desde hace más de 50 años en nuestro país, son sectores muy intensivos en el uso de las tecnologías de la información, luego de la digitalización y a día de hoy de la inteligencia artificial. Es verdad que las entidades financieras ponen énfasis, tanto bancos como compañías de seguros, en la mejora de la atención al cliente. ¿Por qué? Pues porque dicen, si automatizamos procesos que a día de hoy llevan a cabo personas y les quitamos cargas de trabajo que son redundantes, que son repetitivas, que no tienen valor añadido, pues porque eso ya lo hace la inteligencia artificial, podemos, digamos, hacer que las personas, los empleados y empleadas del banco, se centren en atender mejor a los clientes, ¿no? Digamos que una mejora en el back office llevaría consigo, por añadidura o como consecuencia, una mejora en el front office. Pero luego, adicionalmente, hay ventajas que se derivan de, por ejemplo, que para el negocio de la banca es muy importante, la anticipación de fraudes.
la anticipación de posibles impagos. El gran problema de un negocio como el bancario es que, por ejemplo, no se devuelvan los créditos, puesto que el negocio bancario es esencialmente, por un lado, coger dinero de clientes, sean particulares, familias o empresas, o incluso administraciones públicas, y digamos que a través de sus productos almacenarlos, sea en depósitos o en fondos de inversión, para que le den un rendimiento al cliente, y por otro lado el prestar. Pero claro, ¿cuándo ha tenido problemas la banca en general? Cuando no se le devuelven los créditos. Entonces, el poder no ya detectar, sino anticipar qué clientes, pueden pagar o dejar de pagar, y por tanto reducir tremendamente, no digo exponencialmente porque sería exagerado, pero tremendamente la tasa de mora, que ya de por sí es baja en España, es una gran ventaja. Y dos, habida cuenta de la necesidad de la ciberseguridad, porque la historia, digamos, tecnológica de los últimos 10 años está asociada a la ciberseguridad, en la medida en la cual, digamos que uno de los temas de los que más se ha hablado, con la excepción de la inteligencia artificial en los últimos 2 años, es los hackeos grandes que ha habido, que son brechas de ciberseguridad. Pues en el negocio bancario es esencial que la ciberseguridad, entre comillas, sea muy, muy, muy eficaz. Y la inteligencia artificial hace esto posible con el análisis predictivo. El análisis predictivo. Y luego refuerza tremendamente las ya de por sí fortalezas que tiene la ciberseguridad. Como se deduce de lo que estamos diciendo, ya no es solamente inteligencia artificial. Vamos como las piezas de un puzzle, introduciendo otros elementos, otras tecnologías de la digitalización. Voy a decir que va de SUA, que es obvio hablar de tecnologías de la información. Es decir, el propio sector que está dando lugar a la inteligencia artificial se aplica a sí mismo el uso de la inteligencia artificial. Pero aquí también cabe hablar de varias velocidades. Quien más lo está utilizando es lo que llamamos Big Tech, es decir, o en Estados Unidos a día de hoy los 7 magníficos, ¿no?, como se les ha dado en llamar. Estamos hablando de Apple, de Microsoft, de Alphabet, Google, estamos hablando de Meta, hablamos de Amazon, hablamos de Nvidia y hablamos de Tesla. Por supuesto que hay más actores, pero bueno, estas 7 compañías son las más fuertes en Estados Unidos y en el mundo por su valor en bolsa, por su capitalización bursátil. Y las 6 están ofreciendo soluciones de inteligencia artificial que se están aplicando a sí mismas. Claro, el cómo llegue eso a las filiales, teniendo en cuenta de que son compañías multinacionales con presencia en docenas de mercados, 50, 60 mercados nacionales, pues seguramente no sea, no, con toda certeza, no es la misma la implantación y el desarrollo de la inteligencia en el caso de las filiales en Europa continental de estas compañías que, por ejemplo, en lo que llamaríamos Oriente Medio, pues con la excepción de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudí, que están muy desarrollados, pero en todo el norte de África, pues en el Magreb es todavía pequeña en términos relativos. También en Europa hay diversos niveles. España, curiosamente, está muy avanzada, con lo cual habría que negar aquella famosa frase de Unamuno de que inventen ellos, siempre refiriéndose a lo que viene de fuera es mejor. Pues aquí estamos bastante avanzados en cuanto a la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, y el sector tecnológico es buen ejemplo de ello. Y acabaré diciendo que hay otro sector que agrupa varios, que es el de, digamos, ocio y entretenimiento, que ya lleva consigo el cine, la música, los medios de comunicación, el del marketing, que, digamos, lleva consigo elementos creativos y que son también audiovisuales, donde la inteligencia artificial está siendo tremendamente útil, tanto en la producción de películas como en la generación de música, con, ojo, los caveats que eso lleva consigo. 1, de protección de datos, y 2, de derechos de autor.
Bueno, Jorge, has mencionado dos sectores principales, retail, distribución, moda y alimentación, y otro, el BFSI, de banca, servicios financieros y seguros. Advice Strategic Consultants está realizando informes sectoriales de aplicación de esta inteligencia artificial, y estos dos sectores son los objetos de los dos primeros informes que se han publicado, que están disponibles en nuestra web IT White Papers, y bueno, pues que Jorge nos ha estado contando, avanzando algunos detalles de estos informes que os invito a descargar, pero habrá más informes, ¿no? Entonces, Jorge, me gustaría saber un poco cuál es el objetivo, si precisamente van a ser, por ejemplo, el entretenimiento y la tecnología, objetivo de estos próximos análisis que podremos seguir viendo en nuestra web de IT White Papers. Sí. Primero, voy a reiterar lo que tú acabas de decir, y es el hecho de que ya hemos analizado para IT Digital Media Group dos grandes sectores, el de instituciones financieras, por tanto bancos y compañías de seguros en nuestro país, como en el ámbito del retail, alimentación, distribución, moda, etcétera, y que, como tú bien dices, dos informes están ya disponibles en IT White Papers y son descargables, y ahí se explica en detalle cómo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial en cuanto a los usos, retornos de la inversión, etcétera, para compañías concretas de cada uno de esos ámbitos, pues está ahí. Cara a futuro, en segundo lugar, vamos a poner énfasis en los dos campos que tú misma has sugerido. Uno, el de las tecnologías de la información, que es un sector también, pues como antes el comercio, muy amplio. ¿Por qué? Porque el sector tecnológico no es uno solo, son muchos segmentos. Y por tanto, habría que hablar de cómo funciona la inteligencia artificial o cómo se desarrolla y se implanta en el ámbito de los microprocesadores, en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito del cloud, en el ámbito del hardware, el software. Habida cuenta de que pues, hoy, digamos que compañías de almacenamiento, de networking, los mayoristas, pues no dejan de lanzar nuevas soluciones que no llevan asociada la inteligencia artificial. Y si las compañías que fabrican microprocesadores hablan de nuevos microprocesadores y de nuevos semiconductores, hablan pues también para el mundo del consumo de nuevos ordenadores que tendrán ya de por sí capacidades de inteligencia artificial. Y cuanto más potente sea el microprocesador, pues mayor capacidad de uso de inteligencia artificial tendrá. Entonces, intentaremos abarcar tantos ámbitos como sea posible. Y luego, efectivamente, el ámbito del ocio, entretenimiento, marketing, creatividad, medios de comunicación, cine, música, que son partes muy importantes del Producto Interior Bruto de Occidente, España también, y que abarca muchos ámbitos también, como acabo de decir, y donde ya se utiliza la inteligencia artificial de manera intensiva desde hace años. Y, de hecho, hay pues bastantes frutos de ello, como puede verse en muchas películas de Hollywood, a modo de ejemplo, hechas con inteligencia artificial. Bueno, pues seguiremos atentos a estas publicaciones que acabamos de anunciar, que vendrán próximamente, centradas en el análisis de la aplicación de la inteligencia artificial tanto en el mundo tecnológico como en las empresas dedicadas al ocio y el entretenimiento. Pero ya os recuerdo que tenéis disponibles esos dos informes también sobre la aplicación en retail, distribución, moda y alimentación, y también en servicios financieros, que nos has realizado Advice Strategic Consultants para la editorial. Quiero agradecerte, Jorge, tu tiempo, lo primero por esta entrevista, por explicarnos esas claves de cómo está evolucionando el uso de la inteligencia artificial en las organizaciones, y también esos informes que estáis realizando para nosotros. Así que muchísimas gracias, Jorge, y te esperamos en una próxima entrevista para seguir desgranando, ¿no?, esa evolución de la IA en nuestras organizaciones. El agradecimiento es mutuo, Arantxa, a ti y a tu grupo editorial, a IT Digital Media Group, porque es un trabajo conjunto el que estamos realizando y que
es bueno para, no digo ya la sociedad en general, sino cuando menos tanto al sector tecnológico como, digamos, parte de la oferta y también a esos sectores de actividad y sus empresas que son la demanda, los sectores de los que estamos hablando económicos de actividad. El disponer de esta información es muy útil porque son, a fin y al cabo, hojas de ruta donde con muchos ejemplos de lo que ya están haciendo empresas punteras se puede tomar nota del qué hacer en tu propia organización, ¿no? Con lo cual, pues al igual que tú, animo a tus lectores y videntes, a que se descarguen los informes y los estudien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Muchas gracias a todos vosotros por haber visto esta entrevista. Os esperamos en un próximo Diálogo IT aquí en IT Televisión.